la matriz extracelular del tejido conectivo. Acá está, es lo mismo, pero puesto patas para arriba. Esta es la membrana celular, acá tenemos las integrinas. Estas son las proteínas básicas, después hay un montón más, ¿sí? Pero estas son las que tenemos que saber. Acá tenemos las integrinas, acá está la laminina en forma de cruz, ¿sí? Y acá tenemos la interacción que hace con las moléculas de colágeno y llega acá hasta el colágeno 4, colágeno 7 y después la matriz colágeno 1 y 2 de la matriz extracelular clásica. Este es otro esquema también de lo mismo, y esto es muy importante, por eso esto acuérdense bien, acá tenemos el hemidesmosoma, los filamentos de queratina, las integrinas, las lamininas, y el colágeno 4, colágeno 7, y acá tengo las fibras de colágeno de la matriz extracelular. Salimos de acá, ¿sí? Fíjense que todo esto es a partir de ver la imagen que era de una imagen de un epitelio, ¿sí? Todo eso que vimos era de membrana basal y por debajo tendríamos la lámina propia del tejido conectivo laxo, ¿no? Exactamente, que es el tejido conectivo clásico, ¿sí? Bueno, este es otro epitelio, ¿sí? Bueno, acá dice lo que es. ¿Pero veo solamente epitelio o qué más veo acá? El tejido conectivo laxo. Exactamente, sí. Esto es lo que se llama la dermis papilar, que es tejido conectivo laxo, que es lo que está debajo de la epidermis. Acá pueden no reconocer piel, pero sí que es un epitelio plano estratificado y que la capa superior, ¿qué es lo que preguntamos acá? ¿Por qué es estratificado? Porque tiene muchas capas. ¿Por qué es plano? Porque la capa superficial es plana. Acá tienen los gránulos de queratohialina y acá tienen la capa córnea. Acá es otro que es similar. Este es otro corte. Fíjense acá. ¿Esto qué epitelio es? Plano estratificado. Exactamente, con capa córnea. ¿Esto qué sería? Conectivo laxo. El conectivo laxo. Y esto también, más o menos, ¿sí? Esto acá es más denso, fíjense que tengo menos células que las que tengo acá. Y esto es tejido muscular, que está en diferentes direcciones. Este es un corte longitudinal, ¿sí? Fíjense, los núcleos son periféricos, ¿sí? Y este es un corte transversal, los núcleos son periféricos, pero la fibra se ve redondeada. ¿Qué órgano puede ser esto? Intestino. Es esófago. Esófago. Es esófago. Bien, es tubo digestivo, ¿sí? ¿Por qué no es intestino? Porque es un epitelio estratificado. El único, pero es este tubo digestivo. El único lugar donde tenemos este tipo de epitelio es el estratificado, es el esófago. Creo que igual en el esófago humano puede ser que no tenga. No tiene capa capa córnea, córnea, pero es estratificado, ¿sí? No tiene capa córnea, pero es epitelio estratificado, tal cual. ¿Y cuál sería la submucosa en el preparado en este? ¿Cuál sería la Y submucosa? sería esta zona. Lo que pasa es que para ver, fíjense acá, esto que tienen acá, ¿qué sería? la muscular de la mucosa. Entonces, esto sería la submucosa, que es tejido conectivo denso, ¿sí? No está tan marcado acá porque es chiquita, ¿no? Se ve como entrecortada la muscular de la mucosa, fíjense acá. Pero sí se ve que esto es tejido conectivo laxo y esto es tejido conectivo denso. ¿Sí? Entonces, esta sería la submucosa. Acá, si quieren más detalle, acá tienen una célula, un grupo de células ganglionares, ¿sí? Del plexo mientérico. Y vasos sanguíneos. Acá también, esto está visto con más aumento. Acá tienen otra imagen también.
Fíjense acá, esta es la capa córnea, epitelio estratificado, y acá, ¿qué podrá ser esto? Esto es tejido muscular en diferentes direcciones. ¿Qué podrá ser esto? Submucosa. La Fíjense, capa muscular externa o Lengua. pero lengua, lengua. claro, es lengua. Sí, exacto, tiene las papilas. Fíjense que si ustedes tuvieran el corte completo de la lengua bajo aumento, verían el epitelio estratificado de los dos lados, de un lugar donde están las papilas y del otro lado que es más liso. Profe, una consulta. Sí, ¿Qué tipo de papilas son esas? estas serían papilas filiformes, pero saben que no hay mucho acuerdo en el tema de las papilas. Y entonces algunos profes le dicen que sí, otros les dicen que no. Por la forma que tienen tendrían que estar acá, ¿sí? Pero bueno, no se ven tan claritas como uno las podría llegar a ver en otros preparados. Pero con que ustedes reconozcan qué epitelio hay, el tejido muscular, el tejido conectivo, está más que bien. Y que sepan qué papilas pueden encontrar en la lengua. Gracias. Fíjense acá, este es un epitelio que tiene muchas capas, pero la capa superior son células globosas. Esta es, acá ya tengo la lámina propia, ¿sí? Entonces, esto es el epitelio de transición. Fíjense acá, también tiene más de una capa, pero son células globosas. Fíjense acá cómo es redondeadita la superficie del epitelio, ¿sí? Mejor es este porque se nota claramente que tiene muchas capas. Y esto, bueno, ahí tienen el cartel, pero ¿estos qué estructuras son las que estamos viendo? epitelio glandular, son acinos. Los acinos. ¿Y qué tipo de epitelio es? Es un epitelio glandular, pero que dentro de la clasificación de epitelios, aparte glandular, ¿qué tipo sería por la forma? Es cúbico, creo. Es cúbico, muy bien. Y fíjense cómo la parte basal es más basófila y la parte apical tiene unas granulaciones eosinófilas, que son las secreciones que están acumuladas. ¿Y qué serían estas, por ejemplo? Estas que tengo acá. ¿Qué células serían? Células centrocinares. Exactamente, muy bien. ¿Y qué hacen esas células centroacinares? Puede ser que secreten el contenido de ese epitelio glandular. ¿O no? No, el epitelio glandular secreta, ¿hacia dónde secretan este tipo de glándulas? ¿Estas qué serían? ¿Glándulas exócrinas o glándulas endócrinas? Exócrinas. Exócrinas. ¿Y hacia dónde secretan las glándulas exócrinas? Hacia la sangre. No, las exócrinas. Hacia la Perdón. luz. Hacia una luz. Hacia la luz, ¿sí? Del conducto. Las endocrinas es hacia adentro, van hacia la sangre. Entonces, esta célula centroacinar que está ahí en el medio es la que inicia ¿qué cosa? La exocitosis. A ver, fíjense, machetean en el libro, a ver qué les dice el libro. ¿Qué hace la célula centroacinar? No hay profe que forman el conductillo y también van a proteger como a las células de Claro, que no se activen las enzimas antes. Claro, son las células que van a iniciar el conductillo. Lo mismo vamos a ver con las células de los conductos de Herring, algo parecido, en el hígado, ¿sí? Que vemos las células del conducto y después se forman, en el hígado los hepatocitos secretan hacia
un espacio que está formado por las membranas de los hepatocitos. Ahí se secreta primero la bilis y después gradualmente se van formando los conductos, primero con una célula, después con otra, y después finalmente van confluyendo para formar los conductillos biliares. Acá estas serían las células que inician el conducto, hacia ahí es donde se secreta. Muy bien. Bueno, este sí es bueno, ahí dice, ¿sí?, qué es lo que es, pero fíjense, células a diferente altura. Entonces cuando uno lo ve así, dice, esto es un epitelio estratificado, ¿sí? Fíjense acá, tengo 1, 2, 3, 4 capas de células. Cuando se hace la microscopía electrónica se ve que todas apoyan en la misma membrana basal, por eso se le llamó pseudoestratificado. Parece estratificado, pero en realidad no es estratificado. Hay células caliciformes y fíjense las cilias, que es lo que les comentaba antes, cómo se ven los pelitos. No es que se ve un engrosamiento apical, sino que se ven pelitos. Esto es valida todo, menos en el caso, como decíamos, del epidídimo. Y acá también, este tejido conectivo con muchas células, por eso es laxo. ¿Sí? Esta es la lámina propia. Esto es un corte de tráquea. Bueno, esto es acá dice, esto es una glándula gástrica, y acá tengo la luz, acá estaría la luz de la glándula, y estas qué células son, ahí dice, es una célula parietal, y estas son las células principales, que son las que tienen el citoplasma más basófilo. Entonces, pregunta, ¿cómo es la ultraestructura de una célula parietal? Bueno, primero, perdón, se tiñe con eosina, ¿sí? Por eso se ve más eosinófila que lo que son las células principales. ¿Qué libera la célula parietal? Factor intrínseco ¿Y qué más? y ácido clorhídrico. Exactamente. Entonces, digo que se ve más eosinófilo por los mitocondrias, ¿o no? Porque tiene muchos protones. Exactamente, bien. Ahí venía la pregunta que yo les hacía antes. ¿Cuál es la función? Bueno, factor intrínseco y liberación de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo es la estructura de esta célula? Entonces, bueno, ahí ya me dijiste algo, tiene mitocondrias. ¿Cómo hace para liberar ácido clorhídrico? Lo hace a partir del dióxido de carbono, a través de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica lo que va a hacer es, con el dióxido de carbono y agua, los va a formar ácido... Ay, no me acuerdo. Ácido carbónico. Sí, que después se disocia en protones y en bicarbonato. Bien. Entonces ahí hay una bomba que va a hacer que los protones vayan hacia afuera y el bicarbonato exactamente. Sí, por eso este es el efecto se llama marea alcalina postprandial. Cuando uno come mucho, después tiene sueño. Esa sería una de las causas, la liberación de bicarbonato. Pero bueno, entonces, y esa bomba de protones es la que uno inhibe cuando toma el omeprazole, por ejemplo. ¿Sí? Que uno toma para la acidez, es muy, muy recetado, digamos, son distintos inhibidores que tenemos ahí. Y si ustedes inhiben esas células, ¿qué le puede producir con el tiempo, por ejemplo? Perdón, el inhibidor de la bomba de protones, la ranitidina, ¿qué le podría producir con el tiempo? Ustedes lo dijeron ahí, ¿eh? ¿Desbloqueó los canales? La primera compañera que habló dijo la función de las células. Aparte de ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace?
Factor intrínseco. Exactamente. Entonces, si ustedes inhiben, ¿qué es lo que le puede traer también? Que deje de producir factor intrínseco. Ajá, y entonces, No puede producir glóbulos rojos, o sea, no maduran los glóbulos rojos. ¿una deficiencia de qué le va a traer? Para que no produzca glóbulos rojos, ¿está bien? Y no son los que hacen B12. la absorción de vitamina D. Ay, no escuché. Está bien, el omeprazol es el inhibidor de la bomba de protones, me dio la duda, me pasó macheteado yo también. ¿Qué podría traer, por ejemplo, que no se formen glóbulos rojos porque no hay factor intrínseco? ¿Y eso por qué podría ser? ¿Qué hace el factor intrínseco? Por la hormona eritropoyetina. A ver, busquen qué hace el factor intrínseco. Yo tengo que es indispensable para la absorción de vitamina D. ¿De vitamina? D. B de bueno. Bueno, ahí sí, entonces, hay una deficiencia de ¿cuál vitamina B? La B12. Hay una deficiencia de vitamina B12 y eso puede llevar, por ejemplo, a anemia si nosotros inhibimos esa vía o si hay atrofia de esas células, ¿sí? Hay gastritis atróficas que hacen que no haya secreción de ácido clorhídrico y puede asociarse con deficiencia de vitamina B12. Y bueno, entonces, ¿y las principales? ¿Qué es lo que liberan? Pepsinógeno. Pepsinógeno. ¿Y qué va a hacer el pepsinógeno? Cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico. Bueno. No, está bien. No está bien. Yo no escuché nada. Cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se va a transformar en pepsina y eso va a hidrolizar las proteínas. Perfecto. Quiero ver si hay otra. No, después vamos a ver otra que se vea más en panorámica. Bien. Acá tenemos entonces la glándula exócrina del páncreas y acá tienen esto que es, ¿cómo se llama? En el páncreas también. El islote de Langerhans. Claro, fíjense que acá en la glándula de secreción externa, los vasos sanguíneos corren por el tejido conectivo interglandular o intralobulillar, ¿sí? El tejido conectivo que está debajo de la membrana basal, por ahí circulan los vasos sanguíneos, ¿sí? Mientras que en las glándulas endocrinas hay una cara siempre de la célula que va a dar con los vasos sanguíneos, por eso siempre están tan vascularizadas, porque su secreción se vuelca hacia los vasos sanguíneos. Yo, para distinguir los distintos tipos de células que conforman un islote, lo que se hace es teñir, por ejemplo, con un anticuerpo, con un colorante que esté asociado a un anticuerpo para la insulina, supongamos. Entonces se me van a teñir todas las células que secreten insulina. Si yo quiero ver cuáles son las que secretan glucagón, voy a asociar un colorante, un anticuerpo que reconozca las células que tienen glucagón, ¿sí? Eso es lo que se llama inmunohistoquímica. Bien, es la única manera de distinguirlas, si no todas las células son más o menos iguales, entonces se las busca distinguir por el contenido de su secreción. Eso lo vamos a ver también que pasa en hipófisis, por ejemplo. Bueno, esto no sé bien qué es, pero bueno, ahí tienen un mastocito, me parece que es pared de vejiga, pero no me quiero jugar, ¿sí? Ahí tienen un mastocito, de hecho para eso. Esta otra vez es, este es un epitelio glandular. ¿Qué tipo de glándulas serían estas? ¿De secreción interna o de secreción externa? Externo. Externa, sí, porque van a liberar hacia la luz de las glándulas, ¿sí? Y fíjense, ¿qué tejido es? Adiposo. Adiposo, y Conectivo. Bien, y que está acá, ¿Es glandular o no sé? el que está entre glandular. Conectivo laxo. Esto es laxo y este sería más denso, ¿sí?
Entonces, el intralobulillar es laxo, el interlobulillar es más denso. Acá justo de sacar una foto donde hay mucho tejido adiposo, ¿sí? Bueno, esto es, no sé de qué es, pero es para mostrar las células musculares lisas cuando están contraídas, como los núcleos son largos, pero son bien irregulares. Bueno, y esto sí, esta es una tinción de hematoxilina fosfotúngstica, y es, eso no lo tienen que saber ustedes, pero ¿por qué es músculo cardíaco? Porque veo las estriaciones, es un músculo estriado, y veo un solo núcleo por célula. Aunque no es una tinción tampoco para ver núcleos, ¿sí? Acá sí, músculo cardíaco. ¿Esto cómo se llama? Discos intercalares. Bien, ¿cómo están formados los discos intercalares? Por la fascia de adherens, la zónula y uniones hendidura. Perfectamente, ¿sí? Fíjense que es la excepción, porque siempre decimos que las uniones intercelulares son propias de qué células. De las epiteliales. Exactamente, y acá las encontramos en células musculares, ¿sí? Fíjense, un solo núcleo por célula, acá tienen, una vez que ven uno ya los ven a todos, acá tienen otro disco intercalar, otro disco intercalar, otro disco intercalar, otro disco intercalar, que se ve muy bien acá, que les mostraba antes, pero si ustedes miran, los van a ver en todos lados, ¿sí? Y estas otras células que tienen acá son células o endoteliales o del tejido conectivo. Acuérdense que acá también tienen endomicio, perimicio. ¿Y esto qué sería? Que está desprendido. Fíjense. Es un epitelio plano, profe. Ajá, que podría corresponder a qué cosa. Puede ser, me arriesgo, pero al pericardio. Podría ser pericardio o podría ser endocardio, ¿sí? Acá no lo puedo ver bien porque está desprendido. Tendría que poder recorrer todo el preparado como para decir. Bueno, esto es talle de pared de esófago, donde lo vamos a ver. Fíjense acá, esta es la misma anterior con más aumento. Acá está el núcleo de la célula, fíjense que es clarito, los discos intercalares. Y las estriaciones son en realidad estas que ven acá, que se ven como puntitos. ¿Sí? Esas son las estriaciones. Acá se ven mejor, fíjense. ¿Las ven? ¿Las ven acá? La verdad es que no. No, yo tampoco, profe. Son perpendiculares, ¿no? Perpendiculares a la fibra. Ahí se las muestro. Fíjense acá, les voy a marcar una. Ahí. ¿La ven? Es cuestión de que vean una, después lo van a ver a todos. La ven a la rosadita, acá les marco otras, miren acá. Pero sí se ven perpendiculares a la fibra, ¿no? Exactamente. ¿Las ven ahí a esas? A ver, Sí, ahí. ahora sí, profe. Sí. Creo que, por eso les digo, es cuestión que las vean una vez y después las ven. Fíjense acá. Ahí tienen una, dos, tres, acá también. Encima son bien Una, regulares, dos, tres. como un cartón corrugado, parecía. Claro, como un cartón corrugado. A veces marcan estas, pero estos son los discos intercalares, ¿sí? Por eso se hacen técnicas especiales. En ese caso esto, que me haga caso. Por eso se hacen técnicas especiales que son estas, ¿sí? Que muestran las estriaciones. Ahí las ven bien. ¿Sí? Ahí se ven, acá, ¿sí? Así se hace la descripción de bandas claras y oscuras. Bueno, y obviamente tenemos que preguntarles qué representan las bandas claras, qué representan las bandas oscuras. Fíjense esta zona que bien se ve. ¿Sí? Es cuestión de que ustedes las vean una vez y ya las van distinguiendo. ¿Qué componentes del citoesqueleto tiene?
ese caso. Bueno. Vemos otro. Sí, profe. Profe, preparados de muscular y nervioso, ¿también entran en este parcial? Sí, sí. Lo que pasa es que los tejidos básicos, uno puede preguntar eso en cualquiera. ¿Sí? Supongamos si vemos, no sé qué se me hizo acá. Si vemos aparato digestivo, uno puede preguntarles de músculo liso y de músculo estriado. ¿Sí? Ponemos lengua y preguntamos de músculo estriado. Bueno, aquí tiene lengua justo, está muy fuera de foco ¿no? Pero uno le puede preguntar ahí de músculo liso y de músculo estriado. Esta es la imagen de lengua, ¿sí? Esta es la que es fácil porque se ve acá, esta sería la parte ventral y esta sería la parte dorsal donde tiene estas que podrían ser las papilas filiformes, ven las fibras musculares en diferentes orientaciones y acá tienen tejido conectivo laxo. Está en la lámina propia. Entonces, uno acá le puede, fíjense, podemos preguntar de citoesqueleto, cómo están organizados estos filamentos de queratina en una célula epitelial, podemos preguntar uniones intercelulares, tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, clasificación de los epitelios y músculo estriado. Acá con mayor aumento todavía. Acá tenemos cortes transversales de fibras musculares lisas. Por eso digo que no es que hay un preparado de músculo, se les puede preguntar en cualquiera de estos preparados. ¿sí? Acá es para ver las estriaciones del músculo. ¿sí? Acá se ven mejor. Las ven en las estriaciones, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahora ya las ven. Y este es el corte longitudinal. Y este es el corte transversal, donde se ven esas miofibrillas. En realidad las estriaciones son los cortes longitudinales de las miofibrillas, se ven las miofibrillas en los cortes transversales. Y entre ellos tenemos tejido conectivo. Este es el esófago, que veíamos antes, este es un corte. ¿Por qué estudiamos en general, en histología estudiamos con órganos de animalitos? Siempre nos preguntan lo mismo y no con órganos humanos, porque los órganos de animalitos son pequeños, y estudiamos con órganos de pequeños animales, pequeñitos, ¿sí? Porque lo que se busca es que ustedes puedan tener en una imagen todo el órgano completo, con bajo aumento, y de ahí empezar a recorrerlo e ir por zonas, viéndolos con mayor aumento. En cambio, en humanos, un uréter es más grande que la vejiga del coballito, entonces se lo va viendo como por pedazos al órgano, ¿sí? De hecho, los patólogos cuando analizan, uno le tiene que mandar el detalle de dónde tomó la muestra, porque si no, ellos no saben, les cuesta ubicarse qué es lo que están mirando, ¿sí? Porque son en general funciones chiquitas cuando uno le manda una biopsia. Tiene que decir de dónde la sacó, de qué órgano es. Bueno, fíjense acá, entonces, esto es el epitelio con capa córnea, plano estratificado, acá tienen la lámina propia, como la veíamos antes. Este es muscular de la mucosa, es discontinua, fíjense acá tienen muscular de la mucosa, entonces todo lo que está por debajo es submucosa, que es tejido conectivo denso. Y acá tienen fibras musculares, esta es la muscular interna y esta es la muscular externa. Y acá vamos poniéndolo con mayor aumento, ¿sí? Epitelio, lámina propia, submucosa, muscular interna, muscular externa. Y la muscular de la mucosa, que es discontinua. Ahora tenemos otra imagen. Sí. En el anterior, ¿dónde? Ahí está la lámina propia. No, que me cuesta más o menos visualizarlo. Esto es la lámina propia. Es lo que está debajo del epitelio. Okay, o sea, todo esto es la mucosa. Acuérdense, la mucosa digestiva tiene las tres partes: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. ¿Bien?
Después viene la submucosa y después muscular interno y muscular externo. El epitelio. Acá están las dos capas musculares. Acá hay células ganglionares, fíjense acá, del plexo hemientérico. Acá tiene el muscular de la mucosa. Y esto es submucosa. Este es otro corte, ven, para ver todas las partes del esófago en un solo preparado, en una sola imagen, ¿sí? Y después la vamos viendo con mayor aumento. Las otras las hizo la doctora Moore, que le puso todos los cartelitos. Esta la puse yo, que soy más mala, que no le puse los cartelitos, ¿sí? Pero ustedes ya están en condiciones de decir qué cosa es cada uno. ¿Esto qué sería? La muscular de la mucosa. Exactamente, muscular de la mucosa. Acá tienen otra. ¿Y esto entonces qué es? Submucosa. Submucosa. Bien, submucosa. Y entonces, fíjense que acá podemos hablar de tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo, cómo está formado el tejido conectivo, cómo está formada la matriz extracelular. Bueno, acá epitelio, que son... Sí. Perdón, el tejido conectivo laxo se ve con los núcleos bien juntos, ¿no? Exactamente. Con los núcleos, okay. El término de laxo y denso se asocia a fibras, pero como no es más fácil ver los núcleos que las fibras, entonces decimos, el laxo tiene muchos núcleos y el denso tiene pocos núcleos. ¿Sí? Pero el laxo denso hace referencia a la cantidad de fibras que tiene, que es lo que le da la consistencia al tejido conectivo. Y acá células ganglionares, también se ven, ¿sí? Acá tenemos un nidito, acá apareciera otro. Y acá vamos viendo, ya con mayor aumento, vamos viendo por sectores. Fíjense cómo es queratinizado, tiene los gránulos de queratohialina en la porción superior. Acá para ver el plexo. Bueno, acá tienen la circular interna y la longitudinal externa. Esta es la que quería yo. Acá tenemos el estómago. Cuando hablamos de la mucosa gástrica, es todo esto, hasta abajo, ¿sí? Hasta la muscular. Acá se quedó corta, es hasta acá abajo. Entonces tenemos el epitelio, que está formado por glándulas gástricas, una lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular de la mucosa. Submucosa, fíjense la cantidad de nucleocitos que tengo acá, y la submucosa no, tiene fibras prácticamente, muchas fibras, y entonces tengo la submucosa. Y acá tenemos las capas musculares, que acá ya empezamos a tener 3 capas musculares, porque agregamos una capa ulito. Entonces, acá está, todo esto es mucosa, acá sí está bien señalada la mucosa, que incluye la lámina propia. Estas serían la parte basal de las glándulas gástricas, y la lámina propia, fíjense que es muy celular. Y acá la muscular de la mucosa, la submucosa, la cantidad de fibras que tiene, y acá tenemos la circular, la muscular, la circular interna, la longitudinal externa. Acá la parte basal de las glándulas, ¿sí? Muscular de la mucosa, que acá se distingue muy bien, y fíjense la diferencia que hay entre un tejido conectivo laxo de la lámina propia y un tejido conectivo denso de la submucosa. Esta es la cripta gástrica, que es la entrada a la glándula gástrica, y lo que vamos a ver ahora es, que esto lo tienen que contar ustedes, qué tipo diferente de células vamos teniendo en las diferentes alturas que estamos hablando. Acá vamos a tener estas células, que son las células mucosas del cuello, y a medida que vayamos bajando, vamos a tener las que ya vimos, que son las células principales, y vamos a tener las células parietales. Fíjense, células mucosas del cuello, las que están más hacia arriba, acá está la entrada a la cripta gástrica, glándulas cilíndricas, secreción externa paralelas entre sí. Fíjense cómo se nota en la parte media que es más rosado. Es más rosado porque acá predominan, ¿cuáles células? Parietales.
Parietales. Y fíjense acá cuáles van a predominar que se ven más violetas. Las principales. Muy bien. Lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, circular interna, longitudinal externa, y acá tienen el plexo mientérico, que se ve muy bien. Profe, Sí, ¿la capa oblicua se ve? es más difícil de distinguir en estos preparados, ¿sí? Y Ustedes la en- tienen que mencionar que está, ¿bien? Pero es más difícil de distinguir acá. Gracias. Profe, y en la parte... Sí. No, pero siga, después le pregunto. No, pregunta. No, que en la parte más apical, ¿tendríamos de las dos? ¿O Acá tenemos que, claro, pero predominan las mucosas del cuello acá, ¿sí? En esta zona más apical, a la entrada de la cripta. Y en todos lados tienen de las dos, pero acá predominan en la parte media y acá predominan en la región basal las principales. Fíjense, estas son las células mucosas del cuello, estas que tenemos acá. Y si vamos a encontrar parietales, acá hay una, y vamos a encontrar principales. Bien, pero las que predominan son las células que secretan moco, por razones obvias, digamos, ¿sí? Bien, en todos lados encontramos todas, pero hay sectores donde predominan unas con respecto a otras. Fíjense acá, esta es la parte apical, fíjense que tengo parietales, ¿sí? ¿Las ven? Sí. Bien, pero cuando voy a la línea media, miren la cantidad de parietales que tengo. ¿Y tengo principales? Sí tengo principales. Pero cuando voy a la región más basal, fíjense la cantidad de principales que tengo acá. Y también hay parietales, sí, pero predominan las principales. Lámina propia, acá se ve mejor. Perdón, la lámina propia, sí, tejido conectivo laxo. Muscular de la mucosa, tejido conectivo denso. Estoy viendo si se ve acá, se ve un poquito de, esta podría ser un poquito de oblicua. ¿Oblicua tenemos en todo? ¿El tubo digestivo o solo en el esófago? No, es del estómago, es bien característica del estómago. Y fíjense acá las células principales que les decía, tengo parietales, sí tengo parietales, pero tengo muchas principales en la parte basal de la glándula. ¿Sí? Esta es la parte, fíjense todas las parietales tengo, pero tengo muchas principales. Y ahí entre las glándulas podemos ver tejido conectivo laxo, ¿no? ¿O nada que ver? Claro, exactamente, y los vasos sanguíneos, exactamente, tal cual. Profe, Sí, en la esquina, voy a pasar esa. En la esquina inferior derecha, eso que observamos, ¿serían las criptas de Liverpool o serían tan solo las glándulas fúngicas? son glándulas fúngicas, ¿sí? ¿Dónde vemos las criptas de Liverpool? En el intestino. A partir del duodeno. Claro, ahí son más características, ¿sí? Fíjense, acá tenemos duodeno. Esta no es muy linda, pero bueno, se ven ahí las vellosidades. Las vellosidades, a su vez cada célula de estas tiene microvellosidades. Y las glándulas, acá teníamos lámina propia, muscular de la mucosa, y esta es submucosa que de forma característica tiene estas glándulas de Brunner. Se llaman glándulas submucosas o glándulas de Brunner, ¿sí? Ahora, fíjense que también las tenemos en la lámina propia. ¿Bien? Son características de la submucosa, pero en este animalito también las tenemos en la lámina propia. Acá sí, la base de la glándula, tenemos lo que se llaman las criptas de Lieberkühn. Cada uno le ponía el nombre a las cosas, sí, pero con su propio nombre. Lieberkühn le puso su nombre. Fíjense, acá están las células secretoras de moco, células caliciformes, acá tiene un epitelio cilíndrico, acá tenemos la lámina propia. Esto cuando uno la mira con aumento y tiene cancha de linfocitos, células plasmáticas, tiene muchos linfocitos. ¿Por qué tiene muchos linfocitos y células plasmáticas? La lámina propia del intestino. ¿Qué opinan? Y porque podemos comer algo con mal estado, que tiene bacterias, patógenos, y Ajá. sí tendríamos que tener una... ¿Qué otra cosa más?
Aunque no comamos, ¿qué otra cosa? Es importante eso que vos decís, es así, pero ¿qué más? ¿Qué tienen las anticuerpos, Ajá, anticuerpos IgA. exactamente. Tienen, por las dudas, muchos anticuerpos IgA. ¿Sí? Entonces, todas esas células plasmáticas que vemos acá van a liberar los anticuerpos, que son proteínas, que van a ser endocitados y van a, de las membranas basales, desde mejor dicho, desde la región basal de la membrana, van a ser endocitados y van a pasar hacia la luz por un proceso de transitosis, sin ser degradados por los lisosomas. Fíjense todo lo que les podemos preguntar solamente con este preparado, ¿sí? Más allá de la descripción estructural. Acá tenemos las criptas de Lieberkühn y estas células que son granuladas, parecen como granuladas, que tienen unos gránulos rojos que están en las bases de la... Bueno, ahí tienen el cartel, son las células de Paneth, ¿sí? Entonces acá tenemos las criptas de Lieberkühn. Esto tiene una animación parecida. Bueno, no sé qué es. Ahí está. Entonces acá tenemos las células de Paneth, están marcadas las criptas, tejido conectivo laxo, muscular de la mucosa y las glándulas de Brunner. Bueno, está marcado lo mismo. Fíjense, esta es la glándula de Brunner, que es una glándula de secreción externa que ¿qué sintetiza? ¿Qué libera hacia la luz? Mucosina. Ajá, ¿y qué más? Moco y ¿qué características tiene la secreción? ¿Cómo es el pH? Es alcalino para neutralizar la acidez que viene del quimo. Exactamente. Bueno, acá otra vista panorámica. ¿Sí? Acá tenemos las glándulas de Brunner. Bueno, no me hace caso. Acá tenemos las que están en la, digamos, siempre las describimos en la submucosa, pero acá en el preparado las vemos que están en la lámina propia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otras imágenes de las vellosidades, muscular. Acá tenemos la muscular de la mucosa, fíjense estas que están en la lámina propia, y acá tenemos la submucosa. Acá también, fíjense, las células de Paneth, que son esas bien rojitas, glándulas de Brunner. Acá tenemos, ¿esto qué sería? ¿Puede ser un ganglio, profe? Exactamente. Bien. Muy bien. Acá fíjense este acúmulo de linfocitos. ¿Sí? Acá está la muscular de la mucosa. Miren la cantidad de linfocitos que tengo acá. ¿Sí? Linfocitos y células plasmáticas. Bueno, acá tenemos chapa estriada, epitelio cilíndrico, esto ya lo habíamos visto hace un ratito, nada más que está con mayor aumento. Esta es la coloración de Paz que les decía. La coloración de Paz, cómo va a teñir, acuérdense cuando hablamos de tinciones especiales, siempre mencionamos estas, ¿sí? Que tienen, van a teñir todo lo que sea glucoproteínas, entonces aparecen teñidas las células caliciformes y las membranas apicales. Y en este caso, la chapa estriada de las microvellosidades. Y si estuviera un poco más entero el preparado, veríamos también que se tiñen las membranas basales. Fíjense, acá se ve un poquito mejor. Como justo está desprendido, no se ve tan bien. Acá tienen la chapa estriada, los enterocitos, las células caliciformes. Esta es una hematoxina eosina común que veíamos antes. Estas son vellosidades, y a su vez cada célula de estas tiene microvellosidades. Acá tenemos, todo esto es lámina propia. Fíjense acá, vellosidades, cortadas longitudinalmente, cortadas transversalmente. Esto es muscular de la mucosa y esto es submucosa. Esto es lo que se llama un pliegue.
¿Por qué es un pliegue? Porque está acompañado de la mucosa, de la submucosa, perdón. Es un pliegue de submucosa. Y fíjense, en cambio, esto es una vellosidad que tiene epitelio y lámina propia, ¿sí? Pero todo esto es un pliegue. Por eso esto es intestino delgado, no ven la muscular propia, porque la muscular propia la van a tener, por ejemplo, por acá. Este es un pliegue de submucosa. Esto es lo mismo visto a mayor aumento. Y esta es una vellosidad, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple, células caliciformes, tejido conectivo laxo que forma el eje de la vellosidad. Estos son eosinófilos. Vieron que los buscamos en sangre y nos cuesta un montón. Fíjense, ese es un eosinófilo, ¿lo ven? Parece un anteojito en una célula con citoplasma rosado. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Miren acá tienen otro. Estos son macrófagos. Estos bien redonditos son linfocitos. Acá tienen otro eosinófilo. Estaba buscando una célula plasmática que se vea bien acá. Bueno, estos son distintos cortes de lo mismo. Y esta sería un corte transversal de la glándula. Y fíjense, acá, vamos a ver otro, acá se ve mejor. ¿Esta qué célula sería? Fíjense, citoplasma granulado rojo, ¿qué serían estas? Están en la base de la glándula, que las mostramos hace un ratito, las células de Paneth. Muy bien. Esto es colon. Ahí tienen el nódulo linfático. Este es un corte de la mucosa. Acá ya están las musculares. Muscular. Acá está un plexo mientérico. Bueno, esto es duodeno de nuevo. Profe, para identificar el plexo mientérico, ¿hay alguna otra forma de identificarlo además de buscar entre las dos capas musculares? Y no. Es lo más fácil. Fíjense que no les estoy mostrando el submucoso, ¿sí? Para que lo busquen. Les estoy mostrando el mientérico. Entonces, ¿qué hacemos? Recorremos el lugar donde tenemos una capa muscular y otra capa muscular y ahí lo vemos, ¿sí? Sí, como en la transición se busca. Exactamente, porque son capas, son túnicas, son bien definidas. Esto vemos mucho, que es tejido linfoide, en el colon se ve mucho, está en todo, ¿sí? Pero en el colon se ve. ¿Y qué diferencia hay entre el colon y el intestino? Que no hay vellosidades. Fíjense que esto está cortado como el ras. No tienen esas prolongaciones, eso en cuanto al epitelio, ¿no? Además de otros detalles. Pero ustedes lo ven rápidamente y dicen, esto es colon. Y fíjense, entre las dos musculares, en el colon es muy fácil ubicar los plexos. Fíjense. Miren qué fácil que es ubicar los plexos en el colon. Acá tienen una muscular, acá tienen la otra muscular. La submucosa es muy denso el tejido conectivo. Hay otra imagen del plexo. Fíjense la submucosa. Mucha fibra. Profe, en el colon, después de la capa muscular externa, tendríamos adventicia o serosa. Serosa, ¿no? Es que tengo siempre esa duda con la adventicia y serosa. Es como... Claro, la serosa es cuando tiene peritoneo, ¿sí? Cuando no es peritoneo es adventicia. Bien, acá esto sobre todo para mirar epitelio. Si yo les muestro esto, ustedes no pueden reconocer de qué órgano es, ¿sí? Pero sí pueden decir que son glándulas de secreción externa y que el epitelio es cúbico o cilíndrico bajo. Y otra cosa no pueden decir. Y esto, si les muestro esto, me van a decir que este es un tejido conectivo denso. Esto es de colon, porque yo les estoy contando que es de colon. Si ustedes no me pueden decir si es de qué órgano es, pero sí pueden decir que esto es un tejido conectivo denso. Y hablar de cómo está formado, ¿sí? Un denso no modelado, ¿sí? Ahí vemos los fibroblastos alargaditos.
Exactamente, esos son los fibroblastos que se ven más alargaditos y después estos son linfocitos, ¿sí? Los fibroblastos pueden ser ese, este de acá, este, ¿sí? Esos que son alargaditos, se dice alargaditos, se llaman fusiformes. Tenemos que saber diferenciar entre los linfocitos y los fibroblastos, o sea, porque como no vimos todavía... Los linfocitos sí los vieron. ¿Sí? Los linfocitos son redonditos como los glóbulos rojos. Los fibroblastos son alargados. Es muy difícil diferenciar una célula muscular lisa, un núcleo de fibroblasto o un núcleo de célula endotelial. Sí, es muy difícil diferenciar eso, no se lo vamos a pedir tampoco. Pero el linfocito básicamente es redondito del tamaño de un glóbulo rojo, un poquito más grande que un glóbulo rojo. Bueno, acá esto es para ver básicamente tejidos. Estas son vistas con más detalle del epitelio. Ahí el plexo. Bueno, ¿y la vesícula biliar qué característica tiene? A ver si tengo una foto buena. ¿Qué es lo que no tiene la vesícula biliar, a diferencia del resto del aparato digestivo? Su mucosa. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver si tengo una mejor, pero ustedes van a ver el epitelio, la lámina propia y enseguida la muscular. Entonces tenemos epitelio, la lámina propia, estos que son los senos de Rokitansky. Bueno, se quedó ahí. Justo esta está fuera de foco, ¿sí? Así que fíjense, acá tengo estos que son, estas imaginaciones que son los senos de Rokitansky. Y inmediatamente acá tengo la capa muscular. Y cuando la pongo a mayor aumento, es un epitelio cilíndrico simple, con una lámina propia muy celular. Bueno, de cada una de estas estructuras, entonces acuérdense, uno le puede pedir cómo es el desarrollo, no que digan si es mesodermo, ectodermo, endodermo, ¿sí? Sino que cuenten cómo se desarrolla, a partir de que, como hicimos con el epidídimo, ¿sí? Y de toda la ultraestructura, qué funcionan, cómo funcionan, ¿bien? Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe, Bueno, sí. Diferenció en un momento entre las capas serosas y las capas adventicias. Sí. Las relacionó con algo del peritoneo. Claro, porque ¿a qué se le llama serosa? Son las cubiertas externas, ¿sí? Entonces, serosa, a ver, ¿quién busca la definición de serosa? Búsquenme por ahí una definición de serosa. Yo sé que es mesotelio con tejido conectivo, laxo. Ajá, exacto. ¿Y adventicia? Lo mismo, o sea, tejido conectivo también, pero no tiene mesotelio. O sea, no tiene tejido epitelial. ¿Y el mesotelio de dónde viene? Del peritoneo, de la pleura, del... Exacto, exactamente. Por eso hablamos de serosa cuando tiene peritoneo. ¿Sí? Y hablamos, para que ustedes se acuerden, y hablamos de adventicia cuando no tiene peritoneo. Por ejemplo, un vaso sanguíneo, ¿qué tiene? Endotelio. Bueno, pero hacia afuera, la cubierta. Serosa. A ver, Adventicia, perdón, me confundí. Adventicia, claro. En cambio, el intestino delgado, ¿qué tendrá? Serosa. Tiene serosa. Serosa. El estómago. Serosa también. Claro, por eso. Eso es lo que uno tiene que ver, porque ese revestimiento mesotelial se refiere básicamente al peritoneo. Bien, el riñón, ¿qué tiene? Tiene una cápsula que sería el equivalente a una adventicia. Claro, es retroperitoneal, entonces no adventicia. Claro. O sea que Para que en general sí. No vimos peritoneo todavía porque no tuvimos eso en anato. Bueno, el año que viene espero que mejoremos y nos pongamos. Pasa que anatomía justo cambió la coordinación a mitad de año, entonces no nos pudimos poner de acuerdo, pero sí, lo ideal es ir viendo todo juntos. El que explica primero es el que se hace más rollo. Si nosotros hablamos de peritoneo, ustedes no vieron anatomía, entonces después al que vea anatomía le va a ser más fácil,
porque ya van a tener idea hasta de cómo están ubicados los órganos, todo. Pero bueno, cuando damos más o menos al mismo tiempo es más fácil, la verdad que es más fácil para todos. Así que bueno, dejamos acá y la semana que viene repasamos lo que queda y bueno, traigan las dudas que vayan teniendo, ¿sí? Muchas Sí, gracias. profe. Gracias, Muy bien, profe. hasta luego. Gracias, profe. Aprovechen los repasos, ¿sí? De los estudiantes también. Gracias. Ah,